Vamos a empezar con una imagen. Una que, bueno, seguro que es familiar en toda Latinoamérica. Piensa en un despacho médico, quizá un poco abarrotado, y en esa sala de espera la figura del visitador médico, casi icónica, ¿no? Ahí está, paciente, con su maletín de cuero, esperando el momento justo para, pues, un apretón de manos, una conversación cara a cara. Esa escena es nuestro punto de partida, porque esa imagen, por muy potente que sea, se está quedando un poco, pues, en sepia. Hoy vamos a analizar la brutal transformación de esa profesión. Y la pregunta que queremos explorar, basándonos en un análisis muy lúcido de Alexander Persant-Coll, de la Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional, es precisamente esa. ¿Cómo se da el salto de la maleta al clic? O sea, ¿qué necesita un profesional para no quedarse obsoleto en este nuevo entorno híbrido? Es que esa pregunta es la clave de todo. Y lo fascinante del material que analizamos hoy es que deja clarísimo que esto no es una simple actualización, no es aprender a usar Zoom y ya está. Es una reinvención estratégica completa. Claro. Pensemos lo que significa para una profesión que ha basado su éxito durante décadas en el contacto físico, en leer el lenguaje corporal en una sala. Y ahora de repente tiene que aprender a, como dice el texto, danzar entre ambos mundos. Me gusta mucho esa idea de la danza. Es que es eso. No se trata de abandonar lo presencial, sino de dominar el baile en dos pistas a la vez, la física y la digital. Y esa coreografía, es increíblemente compleja. Y para dominarla, el Anoisius nos propone 5 estrategias que son, la verdad, indispensables. Vamos a desglosar la primera, que parece la más obvia, pero quizá es la más traicionera, ¿no? La visita médica remota. El texto insiste mucho en que el error garrafal es tratarla como si fuera pues una videollamada más y punto. Totalmente. Pensar que solo encender la cámara es el primer paso al fracaso. La fuente lo describe de una forma que me parece una pasada. Una producción audiovisual. Vaya tela. Y como toda producción, exige una escenografía, un guión y, por supuesto, un dominio técnico. No es lo mismo una llamada improvisada que una interacción planificada en plataformas como Viva o Teams, donde cada segundo cuenta. Para que lo entendamos bien, el artículo nos pinta 2 escenarios muy claros, con estos personajes, Carlos y la doctora Ruiz. En el primero, el del error, Carlos intenta la visita desde el coche. Imagínate el panorama. Valiosísimo tiempo siente que se lo están faltando al respeto. Y con razón, claro. Es que ahí está la clave. En ese escenario, la tecnología no es una herramienta, es un insulto. Pero luego está el acierto. Carlos en su despacho en casa. Buena luz, un fondo neutro, nada que distraiga. Y fíjate cómo empieza, que no es casualidad. A ver, Doctora, sé que tiene 10 minutos. Ya está mostrando respeto. Luego, en lugar de un monólogo, 3 diapositivas interactivas. Usa el puntero digital para guiar la mirada de la doctora hacia los datos clave. Y termina en 9 minutos, en 9, no en 10. dejándole un minuto de cortesía. Es un detalle brutal. Es un detalle que lo cambia todo. Detrás de ese gesto está lo que la fuente llama empatía a través de la eficiencia. En el mundo digital, que estamos todos saturados de reuniones, el respeto por el tiempo ajeno es la nueva moneda de la confianza. Ya no basta con ser simpático. No, hay que ser eficiente y relevante. Y detalles como mirar a la lente de la cámara, no a la pantalla, para simular el contacto visual, son los que consiguen cruzar esa barrera fría del cristal. La tecnología pasa de ser un obstáculo a ser un puente de eficiencia. Claro, y para ser así de eficiente, para saber qué 3 diapositivas mostrarle a la doctora y no 20, necesitas saber qué le interesa de verdad. Y supongo que ahí es donde entra la segunda estrategia, la analítica de datos. El artículo es demoledor con la idea de que la intuición y la memoria ya no bastan. Es que es un cambio de paradigma total. La intuición, sigue siendo importante, pero necesita un copiloto. Y ese copiloto son los datos. El autor lo llama el nuevo diagnóstico. Antes, el visitador diagnosticaba la personalidad del médico en la sala de espera. Ahora el diagnóstico se hace antes, analizando su comportamiento digital. Es un trabajo de inteligencia previo, entonces. Exacto, de preparación. Y las preguntas que se plantean son muy específicas, ¿eh? Este médico, ¿a qué hora abre los correos? Porque no es lo mismo contactarle un lunes a las 9 de la mañana que un jueves por la tarde. Claro. ¿Qué tipo de estudios descarga? ¿Los de eficacia o los de seguridad? ¿Prefiere un webinar de 1 hora o un artículo que pueda leer en 5 minutos? El caso práctico que se usa es el de el análisis de Ana, con un oncólogo de difícil acceso, el doctor Martínez. Ana entra en el CRM, el sistema de gestión, y no se limita a ver cuándo fue la última visita. Ve un patrón. Ajá.
El doctor abrió un email sobre inmunoterapia en pacientes geriátricos. No un día cualquiera, un domingo a las 9 de la noche. Y no solo lo abrió, descargó el PDF. Eso es, una mina de oro. Exacto. Con esa información, el primer contacto de Ana no es un genérico «¿Qué tal, doctor?». Es un misil teledirigido. Algo como «Doctor, he visto su interés reciente en el tratamiento de pacientes geriátricos. Justo esta semana se ha publicado un caso clínico sobre un perfil muy similar al que usted trata. ¿Le gustaría que le envíe el resumen?». Pero espera, aquí me surge una duda. Saber a qué hora abre un correo, qué descarga, ¿dónde está la línea entre ser relevante y ser, no sé, un poco invasivo? ¿No puede un médico sentirse vigilado como si fuera el gran hermano de la industria farmacéutica? Es una pregunta excelente. Y es el gran reto ético y práctico de esta estrategia. La clave está en cómo usas esa información. Si la usas para presionar o para demostrar que lo sabes todo sobre él, el efecto es el contrario. Genera rechazo. Claro. Pero si la usas como hace Ana, para filtrar el ruido y ofrecer únicamente contenido de altísimo valor, el médico no lo percibe como vigilancia, lo percibe como un servicio. Ana deja de ser vendedora y se transforma en una proveedora de contenido relevante. La segmentación ya no es solo por especialidad, que eso es del siglo XX, sino por comportamiento. Es precisión quirúrgica. Entendido. La personalización como forma de respeto. Y esa idea me conecta directamente con la tercera estrategia, que trata sobre las nuevas habilidades de negociación. Si el tiempo es el activo más valioso del médico, como dice el artículo, supongo que la forma de pedir ese tiempo tiene que cambiar radicalmente. Por completo. El análisis habla de un concepto que todos vivimos, la fatiga digital. Los médicos están saturados de información, de emails, de mensajes. Por lo tanto, el clásico «Doctor, ¿me regala 5 minutos para hablarle del producto X?» es una frase que hoy, activa todas las alarmas. Es una petición egoísta. Entonces, ¿cómo se negocia ese espacio? Se negocia ofreciendo una solución, no un producto. La petición cambia a algo como «Doctor, sé que el manejo de este problema en sus pacientes es un reto. Tengo datos de un estudio reciente que podrían ofrecerle una nueva perspectiva. ¿Le parece si lo vemos en 7 minutos la próxima semana?». La propuesta de valor tiene que ser inmediata y tangible. Y esta lógica se extiende al seguimiento, al famoso follow-up. El ejemplo de Roberto y el doctor Gómez es muy claro. El error clásico es llamar a los 3 días para presionar. «Doctor, ¿ya ha recetado nuestro fármaco?». Es una pregunta que pone al médico a la defensiva. Es casi una agresión comercial. El acierto, el follow-up inteligente que propone el texto, es completamente diferente. Roberto espera 48 horas y envía un WhatsApp profesional, que no es un canal para usar a la ligera, con un mensaje de valor. «Doctor, le adjunto un enlace directo al estudio de bioequivalencia que mencionamos, para que lo tenga a mano». No pide nada, solo da. Se posiciona como un recurso, no como un cobrador. Exactamente. El objetivo es convertirse en un recurso útil. Y el seguimiento debe ser omnicanal. Quizá un WhatsApp hoy, un email en 2 semanas, una llamada corta en un mes. Se trata de mantenerse en el radar aportando valor de forma constante, sutil, sin ser invasivo. La meta no es cerrar una venta en cada contacto, es mantener la puerta abierta. Es una carrera de fondo, no un sprint. Vale, hasta ahora tenemos una puesta en escena digital impecable, el uso de datos para personalizar y una negociación basada en ofrecer valor. Y todo esto nos lleva a la cuarta estrategia, que el autor califica como la más contraintuitiva, pero la más efectiva. Y la verdad, cuando la leí, pensé lo mismo. Se trata del enfoque cero producto. Vender sin hablar del producto. A priori, suena locura. Suena a una herejía en cualquier manual de ventas tradicional, desde luego. Pero si lo conectas con lo que hemos hablado, tiene una lógica aplastante. La idea es que en un entorno de desconfianza, el enfoque directo en el producto genera barreras. Para poder vender, a veces, la mejor estrategia es dejar de hablar del producto y empezar a hablar de los problemas del médico. El objetivo es posicionarse primero como un consultor de confianza. El ejemplo de Mariana y la solución integral lo ilustra a la perfección. La situación es la siguiente. La doctora Fernández está agobiada. Sus pacientes con diabetes no siguen las pautas de nutrición y eso, claro, boicotea cualquier tratamiento. Mariana, la visitadora, podría haber empezado a recitarle las bondades de su nueva insulina, el camino fácil. El camino que todos esperan, pero no lo hace. En lugar de eso, Mariana aborda el problema real de la doctora, el que le quita el sueño.
y le dice algo como: «Doctora, entiendo su frustración. De hecho, mi laboratorio ha desarrollado una aplicación de nutrición gratuita para pacientes. ¿Le gustaría que le habilite unas licencias para sus casos más complicados?». Es brillante. Le está solucionando un problema que va mucho más allá del fármaco. Le está dando una herramienta para mejorar la adherencia de sus pacientes. Y al hacerlo, aplica el principio de aportar antes de pedir. Mariana cambia por completo la dinámica. Ya no es una vendedora intentando colocar su producto, es una aliada que le ayuda a gestionar mejor a sus pacientes. La fuente sostiene que, después de un gesto así, la conversación sobre la insulina de Mariana surge de forma natural. Claro, como una consecuencia. Exacto, una consecuencia de la confianza creada. Ya no es un discurso de ventas, es una colaboración. El visitador deja de ser, en palabras del autor, un catálogo parlante. Se convierte en un solucionador de problemas. Imagino que para un profesional que lleva 20 años vendiendo de una forma muy directa, este cambio de mentalidad debe ser dificilísimo. Exige una seguridad y una visión a largo plazo que no todo el mundo tiene. Es el mayor desafío, sin duda. Requiere que la propia compañía farmacéutica apoye esta visión, midiendo el éxito no solo por las recetas del mes, sino por la calidad de la relación. Pero, ¿es el único camino? Y para poder ser ese consultor, ese analista de datos, ese productor audiovisual, para ser todo eso, llegamos a la quinta y última estrategia, que en realidad es la base de todas las demás: la profesionalización y la certificación. El artículo es tajante. La escuela de la calle, por muy valiosa que sea, ya no es suficiente. No, ya no, porque la complejidad del entorno es mucho mayor. La industria farmacéutica, por regulación y por competencia, exige unos estándares altísimos. Una certificación profesional, según lo expone la fuente, no es un simple diploma para colgar en la pared. Es la garantía de que esa persona posee las competencias críticas necesarias. ¿Y cuáles serían esas competencias clave? El análisis las enumera muy bien. Primero, entender la ciencia detrás del producto a un nivel profundo. Segundo, dominar la tecnología, no solo para comunicarse, sino para analizar datos. Tercero, y esto es fundamental, un conocimiento exhaustivo de los códigos de ética y el cumplimiento normativo. Y cuarto, la capacidad de gestionar su territorio como un verdadero gerente de negocios, con visión estratégica. O sea, un perfil mucho más completo, un mini CEO de su propia zona. Exacto. Es esa formación estructurada en farmacología, en marketing digital, en ética. Todo eso es lo que permite un diálogo de tú a tú con la comunidad científica. Ya no es una relación vertical, es una colaboración entre profesionales. Y el texto concluye que esta es la única vía sostenible para asegurar el futuro de la profesión. Sin esa profesionalización, las otras 4 estrategias se quedan en buenas intenciones. Si tuviera que resumir todo lo que hemos analizado, me quedaría con una frase del texto que me pareció potentísima. El clic no reemplaza al apretón de manos, lo potencia. Queda clarísimo que el verdadero maletín del visitador médico de hoy ya no es de cuero. Es un maletín intangible, lleno de conocimiento, de estrategia, de empatía digital y de una capacidad de adaptación inmensa. Sin duda. Y la proyección a futuro que se dibuja es muy clara. La industria farmacéutica en América Latina va a seguir creciendo, pero será infinitamente más selectiva. Ya no buscará simplemente vendedores, buscará a estos profesionales híbridos que hayan hecho la transición no solo en sus herramientas, sino sobre todo en su mentalidad. La tecnología, al final, es solo el vehículo. La estrategia profesional, esa mezcla de ciencia, datos y humanidad, sigue siendo y siempre será el conductor. Hemos visto cómo el visitador debe evolucionar para convertirse en un consultor de confianza que aporta valor mucho más allá del producto. Y esto me deja con una reflexión final que se desprende de todo lo que hemos hablado. Si este nuevo rol se consolida, centrado en ofrecer soluciones integrales que ayudan al médico en su día a día, ¿cómo podría esto llegar a transformar no solo la relación entre la industria y los profesionales sanitarios, sino la propia práctica médica y, en última instancia, la calidad de la atención que reciben los pacientes a largo plazo?